Comienza entonces el cierre de un largo proceso que ha sido doloroso para miles de profesores, es lo que afirmó el Ministerio de Educación y el ministro específicamente Nicolás Cataldo al momento de dar a conocer de manera oficial los resultados de la consulta que hizo el Magisterio sobre el diseño para reparar la llamada deuda histórica de los profesores y profesoras y cómo se va a pagar en definitiva. Los profesores y profesoras aprobaron en un 82% la propuesta de pago de 4,5 millones a cada docente afectado que esté vivo. Recordemos que en el curso de estos muchísimos años que han pasado, han muerto muchos profesores y profesoras esperando esa reparación. ¿Comienza entonces a cerrarse esta etapa? Es lo que le vamos a preguntar a Patricia Muñoz. Ella es vicepresidenta del Colegio de Profesores y Profesoras. Además, ella es profesora de Estado en castellano de la Universidad Técnica del Estado, la UT, hoy Universidad de Santiago. Patricia, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Igualmente, Mirna, un agrado para mí y poder dilucidar algunas cosas. ¿Ya? Es importante que la gente sepa de buena fuente, no es que yo sea muy buena fuente, Está bien, pero alguien partamos por ahí, pues, interesado. Patricia. Sí. Mm. Sí, déjame partir, Patricia, con algo mucho más anterior, porque yo creo que muchas personas que nos escuchan y nos ven ¿Ya? también en nuestro programa se preguntan, bueno, pero ¿qué es la deuda histórica? ¿Cómo se generó? A ver, partamos por ahí. Mira, esto era en la dictadura, a partir del 73 a los 80, se produjo una depreciación del sueldo de los profesores y de los empleados públicos en general. Se calculaba como en aproximadamente un 90% del sueldo base. Se perdió el poder adquisitivo. Entonces, hubo un llamado a recuperar este poder adquisitivo y a entregar en un plazo de 4 años más o menos una compensación en un bono para poder ir compensando esto, para poder ir mejorando los sueldos de los profesores. Eso es. ¿Ya? ¿Y Y qué pasó? este bono fue a través de la ley, la 3151, ¿ya? 3551, perdón, que nos daba a nosotros esta posibilidad como empleados públicos, pero ¿qué es lo que pasó? Se nos quitó, en vez de darnos al traspasarnos a los municipios, se nos fue quitando la calidad de empleado público y caímos en manos de alcaldes que no pagaron, no cumplieron y en el fondo provocaron todo este daño en los profesores. Y tú comprenderás que con la cantidad de sueldo que tenían los profesores, cambiar después a AFP, con qué nosotros podíamos eh, tener una pensión mejor, de mejor calidad, si nuestros sueldos eran mínimos? Aportar, Claro. aportar para... Patricia, ¿Sí? claro, déjame irte interrumpiendo porque estos son varios temas que son interesantes de ¿Ya? dejar súper claro. Ustedes entonces recordemos, ¿no es cierto?, que los liceos públicos pasan a administración de los municipios, ¿no? Antes estaban Sí, administrados por el Estado directamente, digamos, de manera central. Hablemoslo exacto. así para entenderlo bien, porque los municipios también son el Estado. Lo que pasa es que ahí se disgrega, porque va a depender de cada municipio el destino finalmente de cada profesor o profesora. ¿Me equivoco Exacto. o no? No, Es es así, ¿no? así, es así, sí, es Claro, así. claro. Ya, y entonces ahí a ustedes no se les hace este reajuste, que era lo que se había planteado para poder mejorar la situación de los Claro. profesores que se había visto muy desmedrada.
No ocurre esto Los y se alcaldes empieza a no acumular una respondieron, deuda. No respondieron claro. los alcaldes y se empieza entonces, Patricia, a acumular una deuda. Esa deuda, de acuerdo a los cálculos que entiendo que hizo la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esto se llevó hasta la Sí, Corte Interamericana, ¿de cuánto ascendía por profesor, profesora? mira, estamos hablando de entre 90 millones a 100 millones, depende de la situación, depende del tiempo, del año del traspaso y todo lo que ocurrió. Yo te quiero hacer un recordatorio de que lo que se resolvió ahora no es comparable con lo de la Corte Interamericana. ¿Por qué razón? Porque esta deuda, los que quedamos, los últimos, perdimos en todos los tribunales, Mirna. Fuimos los grandes perdedores, perdimos hasta en la Corte Suprema. Los colegas que estuvieron en la Corte Interamericana, ellos ganaron en todas las instancias. La ganaron, incluyendo la Corte Suprema, y el Estado no los escuchó. No, el Estado, llámese después de dictadura, ¿no es cierto? Tampoco fueron grandes escuchadores de los problemas que teníamos los profesores. Por eso ellos pudieron ir a la Corte Interamericana porque se les denegó justicia en Chile. En cambio, nosotros siempre perdimos. Incluso hay juicios nuestros que fueron abandonados por los propios abogados nuestros. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, Patricia, asimilar estos juicios, Mirna, no es lo mismo, no es lo mismo. claro. No, no, no. Lo quería solo, ¿sabes lo que pasa? Que lo quería plantear para que se entendiera que hubo un organismo tan importante como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Sí, estableció un monto y que validó un monto. O sea, no esto como sí, que se le ocurrió a ustedes de un día, ay no, ya a mí me deben 90, a mí me deben 100, a mí me deben 150. No, esto está exacto, validado. Eso es lo importante. Pero mira, déjame claro. preguntarte algo que pasa ahí. Primero, ¿cuántos son inicialmente las y los profesores que tenían, que el Estado les debía, ¿no es cierto?, este dinero? ¿Cuántos fueron inicialmente? Mira, yo te estoy hablando más o menos de los primeros que tuvimos. No te puedo decir exacto porque no Pero lo más o tengo, menos, para tener una pero cerca idea. de 58.000. Ya, ¿cuántos de esos 58.000 quedan vivos? Tenemos hoy día un total de 47.000, 47.000 y tanto de votantes, Ya, ¿ya? De las personas que acudieron a la consulta. O sea, ya, que o sea, deberían acudir. pero tendríamos que asumir que al menos se murieron 10.000 personas esperando el pago de la deuda histórica. 20.000 o algo así. No lo puedo Tenemos, creer, qué tremendo. sí, Y tenemos, nada, o sea, tenemos muchos muertos y nada. Nunca nos escucharon, Mirna. Nunca nos escucharon. Tenemos situaciones muy dramáticas nosotros, muy dramáticas. ¿Ya? ¿qué tipo de Entonces, situaciones, Patricia? y claro, ahora, si tú lo miras, si nos tuvieran que pagar a todos los que se nos deben, ¿qué pasa? ¿Puede absorber el Estado una deuda tan grande de 100 millones, de 200 millones por persona, por 47.000, por 50.000? Porque además te digo, nosotros hemos estado trabajando con este tema y hay algunos que todavía no aparecen en el padrón y que debemos estudiar sus casos. Hay una situación que se va a estudiar caso a caso por el ministerio, ¿ya? Porque
no se cumplieron con ello el protocolo de haberlos desvinculado o de haberles declarado su cargo vacante para que pasaran a un municipio, que era lo que debía ser. Te declaro el cargo vacante, pasan a otro municipio sin solución de continuidad. Esto significaba que yo llevaba todas mis deudas, todos mis haberes, los llevaba al municipio desde el ministerio. En cambio, a muchos se les despidió, por ejemplo, un 30 de agosto y el 1 de septiembre se los contrató. Y ellos, claro, que saben que estuvieron, que fueron víctimas de esto, pero no están en el cargo del ministerio. Y eso se debe estudiar. Hay muchos Dime casos una cosa, todavía. correcto. Conversamos a esta hora con Patricia Muñoz, ella es vicepresidenta del Colegio de Profesores y Profesoras. Patricia, tú dijiste aquí, porque vamos a ir a la propuesta del gobierno, pero déjame cerrar el tema Sí, del costo que esto significó, no solo en lo material, sino que en las vidas de tantas personas. Tú hablabas de 20.000 que han muerto, sí. esperando el pago de esta deuda. Tú dijiste dramas. ¿Qué tipo de dramas? ¿Qué situaciones vivieron esas personas esperando ese pago? Mira, es tan tremendo lo que ha pasado acá que tenemos profesores, y es conocido el caso de una profesora en Coquimbo que pide en la calle, que pide limosna, ¿ya? Esas cosas. Colegas que han fallecido en la soledad más grande, ¿ya? Que trabajar tantos años para ser carente de todo, hay que ponerse la mano en el corazón, ¿ya? Es terrible lo que ha pasado acá, Mirna, ¿ya? Eh, Nosotros acá en el Colegio de Profesores vemos día a día diferentes situaciones. Quisiéramos que se hubiera logrado más, eso lo quisiéramos, pero también hay que ver la cantidad que somos y es el gobierno es el primer gobierno que nos ha escuchado de verdad, ¿ya? Acá hay otra cosa que no se ha dicho. Nosotros hemos sido burlados por cientos de abogados. Aquí los que más han ganado la deuda histórica, siempre lo planteo yo, han sido los notarios y los abogados. Eso. No hay piedad con nosotros. Hay gente que me han llamado y me dicen, nos está pidiendo un abogado 100.000 pesos, una abogada, 100.000 pesos mensuales durante un año para saber que no nos van a presentar nuestros casos, ¿ya? Acá ha habido de todo, Mirna. Ha sido burlarse de mucho, mucho, mucho. Y son años de espera para una solución, son años. Son 16, son 20 años. No los tenemos. Piensa que hemos luchado tanto y no es quizás lo ideal, pero es lo único que hemos sacado. Aquellos que perdimos siempre en todas las instancias. No, realmente me impresiona muchísimo lo que nos transmites, Patricia, porque a esto hay que ponerle rostro humano, Sí, hay que ver qué hubo detrás, ¿no? Esto no es solo saldar una deuda, es todo lo que implica. Tomando en cuenta, además, Patricia, permíteme decir cuán importantes son las y los profesores para la formación de nuestras familias, de nuestros hijos, de las generaciones que finalmente van a terminar, ¿no es cierto?, haciéndose cargo de este país. Ustedes han sido tan importantes y tan desmerecida que ha sido también la labor que ustedes realizan. Patricia, vamos a la propuesta del gobierno y quiero entrar ahí y quiero preguntarte, a ver, ¿cómo llegaron a aceptar que finalmente de estos 90 millones se van a terminar pagando y además en un plazo, entiendo, de 6 años, 4,5 millones de pesos por está profesor bien. o profesora?
Mirna, te aclaro que nosotros no fuimos los que aceptamos. El directorio nacional no es el que aceptó. Ya, Fueron los afectados. correcto. Siempre nosotros dijimos que iban a ser los afectados los que dijeran sí o no, porque nosotros no tenemos el derecho de pensar por los demás. No lo tenemos, Mirna. ¿Ya? Entonces, y dijimos siempre, lo que los profesores decidan es lo que nosotros vamos a defender. Y esto fue lo que los profesores decidieron, Mirna, no nosotros. Y me pongo la mano en el corazón porque yo también soy una de las afectadas y dentro del directorio nacional también está Guido Reyes como afectado. Somos los dos únicos del grupo, ¿ya? Y tenemos que acatar la mayoría. Dime, si yo pudiera, claro, me desentiendo, Mm. ¿ya? Y peleo por más. Pero yo no soy lo importante. Son mis colegas lo importante. Son ellos los que están sufriendo. Y a ellos hay que escucharlo. Porque si yo me pongo a mirar el ombligo mío, no hay caso. ¿Te parece? Claramente. Ahora, ¿por qué dices tú, por qué crees tú que finalmente se tomó esta decisión en mayoría, ¿no? De aceptar esta propuesta? Porque, claro, algunos dirán, vamos a seguir esperando, nos vamos a morir en el intento. ¿Qué pesó finalmente, Patricia? Empezó nuestra edad. Yo creo que eso es bien importante. El tiempo. El tiempo es Mm. un regalo de Dios, del mundo, de la vida, qué sé yo. Y no lo tenemos. Mirna, hay que valorar los tiempos. Muchos están postrados, algunos incluso no pudieron llegar, ¿ya? No tenían también que les asistiera en sus casas. La gente se nos está muriendo. Entonces, muchos me dijeron, oye Patricia, más vale un pájaro en la mano que 100 volando. Era como la idea, ¿no? Es fácil, es fácil hablar por la boca de los demás. Mm. Entonces, lo importante es que ellos se pronunciaran. Y aquí no se pronunció mi caso, se pronunciaron todos los casos. Y tengo que acatar, bajar el moño y respetar a los demás. Eso me corresponde porque nosotros luchamos por los demás y no por nuestros intereses personales. Patricia, quiero aprovechar que estamos conversando contigo en tu calidad de vicepresidenta, no solo del Colegio de Profesores, sino que además tú fuiste formada, ¿no es cierto?, en la Universidad de Santiago cuando era la Universidad Técnica del Estado, eres Sí. profesora de Estado en castellano, ¿verdad? Y te quiero preguntar por el actual estado de la educación pública. Quiero preguntarte, para partir, ¿cómo viste este acontecimiento terrible que ocurrió en el Internado Nacional Barros Arana? Es que son cosas impensadas. Yo no hice clase en situaciones extremas. Mm. Yo soy una agradecida de mis alumnos, de los momentos en que viví, donde aprendí a crecer como persona. Por lo tanto, todas estas cosas impactan tremendamente porque perdemos la esencia de la educación, de la cercanía entre profesores y alumnos, en qué es lo que está pasando. Y acá eso me preocupa porque no estamos profundizando, Mirna. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Dónde está nuestra las verdades, dónde está el gobierno que no sabe qué hay detrás de cada overol blanco y qué está produciendo esto? ¿Ya? Creo que falta mucha investigación sobre esto, mucha profundizar para llegar
a solucionar los problemas hay que ver la causa misma, porque no pueden seguir ocurriendo estas cosas, no pueden, ¿ya? Y tampoco podemos, eh, no sé, pues, ni victimizar un lado, ni demonizar a otros, ¿ya? No, no sabemos. Fíjate que han pasado tantos años, en que se viene cada vez increciendo todo esto y no tenemos una respuesta a esta situación, sino que lo único que estamos viendo es que las cosas están empeorando. Cuando Que no se sé, señala, Patricia, y cuando, por ejemplo, te pongo el ejemplo de lo que ha dicho el alcalde que fue electo por Santiago, Mario Desbordes, cuando él ha adelantado que habrá querellas, que va a sacar a la rectora o directora de este establecimiento, y cuando se ha criticado fundamentalmente desde la perspectiva de no aplicar la ley de aula segura. Desde lo que a ti te toca como profesora y además me imagino observando desde afuera este fenómeno, ¿cómo lo ves? lo que yo te decía, primero lleguemos, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está provocando esto? ¿Quiénes hay detrás de esto? Porque Mm. más de alguien está detrás de esto. No sé, yo creo que hay situaciones, porque Mirna, cuando tú vas a colegio donde me ha tocado ver a mí que ni siquiera los baños son dignos, eso también te provoca rabia. ¿Por qué yo estudio en estas condiciones? A mí no me están respetando como ser humano. Entonces hay que estudiar primero las causas y ver cómo nosotros vamos a solucionar estos problemas, Mena. Creo que falta una voluntad de solucionar. Ya ver lo que pasó en Atacama, ¿ya? Pero no es tampoco mirar, este gobierno es el que está provocando, ¿no? Esto no. Esto ha habido un abandono de la educación pública de décadas. Esto ha sido tremendo, ¿ya? Y se han Y ese abandono, aprovechado. claro, y ¿Mm? ese abandono, Patricia, no se ha resuelto con la reforma que se planteó en el gobierno de la presidenta Bachelet, con la desmunicipalización de los liceos para que fueran trasladados, ¿no es cierto?, a estos servicios de educación pública, que los llamados SEP, que no, obviamente no ha estado exento de Lo controversia en SLEP, algunas regiones, los SLEP, perdón. Y te sí. pregunto, ¿eso tampoco ha sido suficiente para poder efectivamente mejorar la calidad de la educación pública en Chile? Mirna, los SLEP son más o menos lo mismo que las municipalidades, e incluso menos porque tienen menos dinero, están más atados de manos. Además, no viene a responder a lo que nosotros nos quitaron en el Estado docente. A nosotros cuando nos trasladaron, ¿ya? Fue más bien como para dividirnos políticamente y poder destruirnos así y poder mantenernos más limitados, no sé, más observados. Lo del LEP no son una mejoría. Nosotros lo planteamos, Mirna, estuvimos en la calle peleando, discutiendo de que era lo mismo, esta no es mi desmunicipalización, pero no nos escucharon. Y es lo mismo que sucede ¿cómo se llama? Con la evaluación docente. La evaluación docente tampoco es una respuesta. No es el camino, dices tú. No, es más de lo mismo, es el neoliberalismo aplicado, ¿ya? No es lo que nosotros quisiéramos, no es lo que nosotros quisiéramos
ascender por conocimientos, por preocupaciones del Estado en cuanto a darnos la posibilidad de mejorar cada vez más nuestros conocimientos, de avanzar, de un estudio permanente. Esto, la verdad que la evaluación docente tampoco ha dado el ancho y es absolutamente punitiva y lo sigue siendo. Yo lo planteé en un momento cuando estuvimos en reunión con Lilian del ministerio, cuando nos presentó el proyecto recién, le planteé, y lo tengo en acta porque se lo planteé a los dirigentes también, que cómo es posible que nosotros estemos avalando un proceso punitivo y que nos digan que vamos a terminar con la doble evaluación docente, cuando todo lo punitivo que tenía una de las leyes se trasladó al otro lado. Entonces, es creer que los profesores somos muy idiotas, discúlpame que te lo diga. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta de esos detalles? Patricia, ¿Ya? Es como Patricia, jugar, ¿sí? lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo creo que vamos a tener que Perdona. tener de todas maneras otra. No, 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 tranquila. Sí, mira, este es un tema tan vasto. Yo creo que se nos acabó el tiempo, pero eso no implica que no podamos volver a conversar. Yo creo que la evaluación docente es un capítulo en sí mismo, como Sí, lo es el capítulo de los liceos emblemáticos. En fin, sí. mira, muchos temas más que nos van a quedar pendientes, pero te dejo súper invitada para otro momento. Patricia Muñoz, vicepresidenta del Colegio de Profesores, profesora de Estado en castellano de la Universidad Técnica del Estado, actual USACH. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, Mirna. Muy agradecida Un de abrazo para darme ti. la oportunidad. Listo. Gracias. Absolutamente. Cariños a todos.